Vamos con nuestro segundo parrafito. El símbolo de esta afirmación de la vida es el dios griego Dioniso, dios del vino, la embriaguez, la danza y la tragedia. Primero de nada, cuidadito, es el dios Dioniso, no el dios Dionisio. Dionisio es un nombre común, corriente, el camarero de la esquina se puede llamar Dionisio, ¿vale? Y segundo, obviamente Nietzsche no se cree este dios, ¿de acuerdo? Os recuerdo que la frase más famosa de Nietzsche es Dios ha muerto. Por favor, con H queda muy raro, Dios ha muerto sin H. Y sí, Nietzsche es un ateo y no me importa, a ver, de los filósofos personalmente si ellos eran ateos o no, pero eso es una pista, o sea, Nietzsche era ateo, Nietzsche no creía en el Dios verdadero, en el Dios cristiano, pues mucho menos en Dioniso, dios de la mitología griega. A ver, Dioniso, por lo tanto, es una metáfora, Dioniso es un símbolo y es un símbolo que viene a explicar, según Nietzsche, la creación de la tragedia. Dioniso era un dios al que los griegos en ciertas fechas le dedicaban las tragedias. ¿De acuerdo? Y para Nietzsche la tragedia es la mayor creación artística de los griegos. Esto aparece en un libro que fue su primera obra importante, que es El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Y no solo Nietzsche nos explica cómo nació la tragedia, sino es una forma de explicar cómo es posible una creación artística. Hasta ahora en este curso no hemos hablado de creatividad, ¿vale? Pues ahora podemos empezar a hablar de cómo es posible que un artista pueda hacer una creación. Bueno, pues para Nietzsche es que se tiene que dar tanto lo dionisiaco, Dioniso, como lo apolíneo. Por lo tanto, Nietzsche está oponiendo a Dioniso, un dios griego, a otro dios que es el dios Apolo. Y como veis en la fotocopia, Dioniso representa el vino, la embriaguez, la danza y la tragedia, ¿vale? Los dioses griegos no eran representaban una cosa, sino era una pluralidad, estaba abierto. Los estudios de Nietzsche, bueno, más que estudios, este libro de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, ha sido una inspiración para muchísimos historiadores, filólogos, filósofos que se han interesado por estos aspectos de la cultura griega. Hasta Nietzsche, la idea que se tenía de Grecia era la Grecia clásica, la Grecia de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, la Grecia donde se daba un gobierno democrático, la Grecia de la armonía. Y a partir de Nietzsche empezamos a tener interés en los elementos irracionales. Un filósofo, Detienne, hay uno Bernard, pero otro Detienne también, hay muchos filósofos interesados por estos temas, nos dice que Dioniso representa al extranjero. Dioniso siempre se presenta como el dios extranjero, pero Detienne nos dice que era un dios griego, o sea, no es que fuera de otra cultura y que lo aceptaran los griegos, no, era un dios griego. Y entonces representa al otro, pero el otro en muchas facetas. El otro puede ser el extranjero, el extraño, que me da miedo porque no lo conozco y me inquieta, pero también puede ser para el varón la mujer o para el adulto el niño, que no entiendo, o puede ser para el ciudadano ateniense también el esclavo. Los rituales dionisíacos normalmente eran los rituales en que participaban los otros, las mujeres, los esclavos. Y a lo mejor ahora podéis unir qué tiene, por qué Dioniso es el dios, por un lado, del vino, de la embriaguez y también de la tragedia. Os recuerdo que los griegos se ponían una máscara para hacer teatro y me convierto en otro, igual que si estoy muy borracho. Y cuidado que no estamos hablando de el vino, ah, qué bien, una cervecita. Os recuerdo que el vino, el alcohol, es una drogadura y por lo tanto, cuidado. Dioniso no es un dios amable, como tampoco lo es Apolo. Eh, Nietzsche se basa en una tragedia que se llama Las Bacantes. Las Bacantes son las seguidoras de Dioniso y las seguidoras de Dioniso en ese éxtasis
esa locura que les lleva a Dioniso. Al principio se suben a la montaña y se unen a la naturaleza, pero llega un momento en que acaban despedazando vivo a el rey Penteo y su madre le pone la cabeza en una pica y vuelve a la ciudad con la cabeza en la pica, y ahí el verdadero momento trágico es cuando el padre le tiene que explicar, o sea, el abuelo del rey que ha muerto, tiene que explicarle a su hija que la cabeza que llevas ahí es la cabeza de tu hijo. Por lo tanto, mucho cuidadito, que Dioniso es terrible. Apolos decía que normalmente se contrapone como Dioniso, el dios de la oscuridad, Apolo, el de la luz, Apolo, la belleza, siempre se habla de una belleza apolínea, ¿no? Dioniso es el dios del sol, de la belleza, pero recuerdo, cuidado, esto no lo dice Nietzsche, que Apolo es el dios que manda la peste. Entonces, en la Ilíada aparece como el castigo terrible de Apolo que les manda, es el que ataca a distancia. Bien, entonces vamos con nuestra segunda frase. Consecuentemente, Nietzsche propone una transformación de los valores vigentes en la civilización occidental. En adelante habrá que valorar los valores vitales como la vida, el poder, la audacia, la fuerza, la alegría y el orgullo. Perdonadme. Frente a los valores cristianos que hemos visto antes, la mortificación, el sacrificio, la humildad, Nietzsche quiere nuevos valores, valores que sean lo opuesto, que digan sí a la vida, que sean el orgullo, que no sea la humildad, que sea la fuerza frente a la debilidad, ¿vale? Él pretende. Y eso serían los elementos dionisíacos, ¿de acuerdo? Igualmente, Nietzsche afirma que no hay más existencia que la terrena y el hombre es cuerpo y no alma. A ver, esto ya lo hemos visto. Hemos visto que Nietzsche niega que haya un más allá. Ese más allá puede ser el mundo inteligible de Platón o puede ser también el cielo de los cristianos. Pero en la primera evaluación vimos la teoría metafísica de Platón, pero también vimos su antropología y vimos que igual que él divide el mundo inteligible y mundo sensible, también divide al ser humano en un alma y un cuerpo. Un alma que es afín a las ideas, cuidado, no es una idea, pero es afín, y un cuerpo que es material, que es de este mundo. Vale, pues para Nietzsche, igual que no existe el mundo inteligible, tampoco existe el alma inmortal. Nietzsche acude a un mito griego para significar que no hay más mundo que este, el mito del eterno retorno. A ver, el mito del eterno retorno, ya empezando que es un mito, es problemático describir, definir, saber con precisión. Lo que sí se sabe con Nietzsche es lo que detesta, lo que odia, a lo que se opone. ¿A qué se está oponiendo Nietzsche con este mito del eterno retorno? Nietzsche se está oponiendo a una concepción lineal de la historia. Desde San Agustín, los occidentales tenemos esta idea que la historia empieza en un periodo y acaba, y que tiene un sentido. En el caso de San Agustín, empezaría con la creación y acabaría con el juicio final. Y el sentido sería acercarse a Dios, la salvación en el otro mundo. Para versiones posteriores, no hace falta que sea nos vamos a encontrar con Dios. Puede ser, por ejemplo, el progreso de los ilustrados. La historia tiene un sentido, la historia tiene un objetivo. Cada vez vamos a vivir más años, cada vez vamos a mejorar el bienestar gracias a la razón, gracias a la ciencia, gracias a la tecnología. O pensar también en Marx. A ver, Nietzsche no se pelea con Marx, porque son contemporáneos. Curiosamente no tuvieron contacto el uno con el otro, pero los dos se pelean con Hegel. Y Marx, igual que Hegel, piensa que la historia tiene un sentido, ¿vale? Es conflicto, revolución, lucha y no sé qué, pero va a ser inevitable que aparezca el comunismo. ¿Vale? El comunismo, que en Hegel obviamente no es el comunismo, pero sí que piensa que la historia tiene un sentido y serán los grandes ideales como para la libertad, ¿vale? Es un más allá. No es un más allá en el sentido de los cristianos fuera de este mundo, después de la muerte, pero sí en el futuro. Yo puedo pretender
el sacrificio porque triunfe finalmente la revolución comunista, ¿de acuerdo? Entonces, a eso es lo que se niega Nietzsche. ¿Qué es esto entonces del eterno retorno? A ver, el eterno retorno es la concepción que tenían los griegos antes de los cristianos y se ve bien en las estaciones. Después del verano viene el otoño, invierno, primavera, verano de nuevo y se repite, ¿de acuerdo? Pero cuidado, cuando decimos que se repite, no queremos decir que se repite igual. El próximo verano no será como el antiguo verano que he tenido, ¿vale? Será, pero no quiere decir que este verano sea un progreso o que yo me esté acercando más a mi salvación. No tiene un sentido para Nietzsche. Las cosas se repiten. La historia no camina hacia un futuro alguno, sino que el mundo vuelve continuamente sobre sí mismo, se repite una y otra vez sin descanso, se afirma y se bendice a sí mismo, porque es lo que enteramente debe retornar. Lo que está diciendo, por lo tanto, es que no hay un sentido en la historia y no hay un objetivo en la historia. Sin embargo, el tema más conocido de Nietzsche, el superhombre, parece contradecir esta última idea. Vale, ya hemos visto que para Nietzsche esto de contradecirse no es un problema. ¿Qué es esto del superhombre? El superhombre es una mala traducción del Übermensch, que es el hombre que trasciende, y ha quedado bastante ridículo y parece Superman. Es bastante ridiculito, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya se ha convencido, es como la teoría de las ideas. Se llama así y ya no hay forma de cambiarlo. Bien, ¿qué es esto del superhombre? El hombre actual no es sino un puente entre el animal y el superhombre. Por eso parece como que Nietzsche está hablando de un progreso o una evolución. Es una nueva especie que va a sustituir a nosotros humanos que somos miserables gusanitos, ¿de acuerdo? Parece, pero ya digo que Nietzsche no le importa, uno, contradecirse y segundo, igual que no nos vamos a tomar Dioniso literalmente, no nos vamos a tomar superhombre literalmente. Es una metáfora, es una forma poética de expresar algo y no vamos a pensar que Nietzsche se creyó que iba a venir el superhombre. Y me diréis, ¿y qué es esto del superhombre? Bueno, pues el superhombre será aquel que acepte que Dios ha muerto. Repito, por favor, con H. ¿Y qué quiere decir que Dios ha muerto? Vale, cuidado. Nietzsche no se refiere exclusivamente al Dios de los cristianos. Obviamente Dios ha muerto es que ya en la época de Nietzsche cada vez hay menos creyentes. Pero también significa que durante siglos hemos creído en un sistema metafísico y que ese sistema metafísico que empezó con Platón ha acabado. Y también significa, porque Dios representa la verdad, ya no hay una verdad, hay multiplicidad, hay interpretaciones, hay perspectivas, ¿de acuerdo? Entonces el superhombre será aquel capaz de aceptar que con la muerte de Dios ya no hay un sentido a la vida, ya no hay un fundamento. Hay una posibilidad de un nihilismo negativo, un nihilismo pasivo, dirá Nietzsche, que es que el ser humano se siente desvalido. Pero también puede haber un nihilismo activo, que será el que tenga el superhombre, que es capaz de crear nuevos valores. Dice Nietzsche en otra metáfora, a ver, ya vemos que son metáforas, que el horizonte está más abierto que nunca. A alguien le puede parecer desesperante. ¿Y ahora dónde voy con mi barco? Si todo el horizonte me parece igual. Ya, pero también se puede pensar que es que tengo miles de posibilidades. Y eso sería el superhombre, aquel capaz de aceptar que él tiene que darle el sentido. La vida no tiene sentido. Los sentidos son la interpretación que yo creativamente voy construyendo de la vida. Este último es el sentido de la tierra y en él se realizarán los nuevos valores y la voluntad de poder. El superhombre no solo acepta que Dios ha muerto, sino, como dice Nietzsche, es fiel a la tierra, es decir, que acepta este mundo. Acepta este mundo y no se crea otros mundos. Es aquel que creará nuevos valores, ya hemos hablado, ¿no?
valorar el poder, la audacia, la fuerza, el orgullo y tendrá voluntad de poder. De nuevo, es difícil saber qué quiere decir Nietzsche por voluntad de poder, pero sí por opuesto. La voluntad de poder se opone a la voluntad de verdad, esa que tienen los filósofos, los religiosos, los moralistas, de querer saber la verdad. Para Nietzsche es una voluntad de muerte. Los intentos de utilizar esta doctrina para justificar el racismo carecen en absoluto de fundamento y distorsionan el pensamiento original de Nietzsche. A ver, es verdad que el nazismo utilizó a Nietzsche, pero cuidado, Nietzsche no era nazi, porque es anterior, pero es verdad. Y es verdad que ciertos elementos nos pueden recordar, ¿no? Esto de hay que ser fuerte, hay que ser orgulloso, puede parecernos, sobre todo la expresión voluntad de poder, pero los estudiosos de Nietzsche nos aclaran que por voluntad de poder no hay que entender la voluntad de dominio sobre los otros, sino el amor fati, el devenir lo que uno, querer ser más uno, no dominar o oprimir a los otros. Pero no obstante, ya digo, de vez en cuando, pues no recuerda, seguramente incorrectamente, la filosofía de Nietzsche al ideario de los nazis. Y ahora en el siguiente vídeo vamos a ver el primer texto.